Hola amigos de Charlando con Mafe, y para el día de hoy tenemos un apasionante tema, el cómo curar las heridas del pasado. Y aquí tenemos la participación de Sandra Bustamante desde Montreal, en Quebec, la provincia de Quebec, aquí en Canadá, y de Natalia Jiménez en London, Ontario, Canadá. Hoy mis invitadas van a desarrollar un tema que es altamente sensible porque vamos a hablar de la violencia de género. Les quiero contar que durante la pandemia, la violencia intrafamiliar a lo largo y ancho de Latinoamérica ha crecido un 300%. Y no solo Latinoamérica, es el mundo, en donde hombres y también mujeres están sufriendo de este terrible mal que hoy discutiremos con la asesoría de Sandra Marcela Bustamante, que es terapista psicosocial, y que ella pues ha querido participar y contarnos su experiencia. Pero yo quisiera preguntarle a Sandra Marcela que, bueno, primero que todo, tiene 20 años de experiencia, trabaja con comunidades en Quebec, con personas que son inmigrantes y dando su asesoría en terapias de recuperación de las heridas. Entonces, quisiera primero, porque yo no lo sé y sé que ustedes, la mayoría de ustedes no saben de qué se trata esto de la terapia psicosocial. ¿De qué se trata esto, Sandra Marcela? Y bienvenidas a Charlando con Mafe. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mafe, por invitarme a tu programa y para mí es un honor estar con ustedes dos hoy. Y bueno, explicándoles un poco en mi caso como terapista. Como terapista tengo una formación que me permite trabajar en primera línea. En primera línea es darle información a las personas inmigrantes que llegan a diario a nuestros organismos, en donde ellos saben dónde ir, dónde referirse, darles información en primera línea, se llama esto. En segunda línea es la parte, digamos, de tener un acompañamiento con estas personas. Hay un acompañamiento que es espiritual, en mi caso se llama psicoacompañamiento espiritual, en donde vamos a visitar esas heridas del pasado, en donde vamos a identificar qué es lo que ha hecho que esa persona sea lo que es hoy en día. Entonces, al visitarlas utilizamos técnicas. Hay técnicas como la hipnosis, en mi caso, que utilizo terapias de visualización, en donde accedemos a esos estados modificados de la conciencia. ¿Qué es eso? Es donde la persona está un poco más relajada, está en estado de trance, y en ese estado, digamos, en donde está allí la persona, puede visitar, revisitar esas historias, mirar y ver qué pasa, qué bloqueos hay allí, y esos bloqueos, de alguna manera, cuando tú tomas conciencia, ellos se desbloquean. Entonces es todo un proceso que se va haciendo, que no es de la noche a la mañana, es un trabajo que requiere un tiempo también. A veces la gente quiere curarse de un día para otro, resulta que esto viene desde la infancia, desde nuestros primeros, los primogénitos, y eso es parte del proceso de la vida también. Así como nos dan tanto, también hemos tenido heridas de ese entorno. Entonces, Claro. básicamente, esto es como el trabajo principal que hago yo en este acompañamiento a través de, digamos, las terapias holísticas y las terapias, digamos, de psicoacompañamiento espiritual. Bueno, muy interesante y ahora ya que todos sabemos, quiero dar la bienvenida de manera calurosa a Natalia Jiménez. Natalia es diseñadora de modas, es una mujer fuerte, resiliente, que con su historia nos va a dar un punto de apoyo a todas aquellas mujeres y también hombres que en algún momento o lo están sufriendo o lo están pasando de que han tenido este terrible, terrible caso de violencia intrafamiliar. Y quiero darte la bienvenida, Natalia. Bienvenida a Charlando con Mafe. Hola, Mafe, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Bueno, dime. Sí, la violencia doméstica comienza hace 6 años en Colombia. Conozco a alguien y comienza a abusarme psicológicamente, verbalmente. Inicia manipulándome, controlando mi forma de vestir, los amigos que tengo, las salidas, recogiéndome apareciéndose afuera de la universidad, del trabajo, ejerciendo un control absoluto sobre mí hasta el punto de alejar amigos y familiares. Luego, al ver que no podía usar ese control más sobre mí, empieza la violencia física. La primera vez que me golpea,
me golpea tan fuerte que me retiene en su casa toda la noche, no me deja salir, pensando que lo fuera a reportar o algo. Cuando salgo de allá, me voy para mi casa tapándome los moretones para que en mi casa nadie se diera cuenta, en mi familia. Y decido terminar la relación con él, no le contesté más el teléfono, pues esto nunca me había pasado y me sentía totalmente mal y humillada. Claro. Al día siguiente recibo una llamada de la mamá diciendo que están en el hospital porque trata de suicidarse, se toma un veneno. Esto hace que la culpa caiga sobre mí, tal vez pensé, algo hice mal o yo tengo la culpa para que él llegara a ese punto, debí ser más tolerante. Vuelvo con él, sigue el abuso emocional porque ya me manipula, yo no puedo hacer nada que le enoje porque sé que él va a cometer algún acto, entonces ya me vuelvo más sumisa y hago todo lo que él quiera para que él esté cómodo y para que él se sienta feliz, para que no vuelva a cometer nada como un suicidio. Wow. Al tiempo decido venir a Canadá pues por circunstancias de la vida, le comento a él y él decide cambiar, es súper dócil, cambia completamente, se vuelve más detallista, más amoroso. Una vez ya vengo a Canadá, comienza nuevamente con su violencia verbal, celos, manipulaciones, que me dejaste, no me quieres, me voy a suicidar, yo no puedo ir sin ti. Pero antes de venirme, decido casarme por lo civil para que en caso de que él se viniera fuera más fácil su llegada. Sí. Comienza su violencia verbal, pues una vez me vengo, al mes él llega a Canadá, cuando llega yo ya estaba un poco incómoda pues porque ya estaba siendo grosero. A los días de haber llegado me da mi primer golpiza. Muy ofendida, muy golpeada, decido no contarle a nadie por sugerencia de otras personas, porque eso podría, según ellos, dañar mi estatus inmigratorio y el de todas las personas, pues, como alrededor, que estaban conmigo en ese momento, familiares y más. Decido no denunciarlo, pero cambio totalmente con él, ya no era tan cariñosa, ya cambio, pues, ciertos hábitos que usaba con él y se vuelve aún más celoso y agresivo. A los días me golpea fuertísimo, trata de estrangularme, se va de la casa pues porque se lo llevan para evitar que yo llame a la policía, me sugieren no llamarla, pero yo me sentía tan enferma y tan humillada, tan indignada que le cuento a mi vecina. Mi vecina me sugiere llamar a una ambulancia porque me vio mal. Y obviamente en el hospital llaman a la policía preguntándome qué pasó. A él lo detienen por 2 días y le dan el beneficio porque cuando me estaba pegando, él se golpeaba. Yo no entendía en ese momento por qué se golpeaba, pero cuando dio su versión, dijo que se defendió porque yo también lo estaba golpeando. Entonces es un punto, ellos se pegan, se golpean para culparnos. Bueno, sale de la cárcel y con una orden de restricción, sale a los 2 días. Wow. Y en este punto quisiera preguntarle a Sandra Marcela, ¿cuál es este proceso, este ciclo en donde este victimario toma a la persona que está agrediendo y se convierte como en una manipulación, en un proceso en donde psicológicamente y en la parte de autoestima empieza a imperar toda una serie de poder, digámoslo de alguna forma? ¿Y por qué, desde tu perspectiva, desde lo que tú trabajas con tantas familias, estos procesos de violencia no se pueden detener? Y el otro componente que es bien importante que quisiera, porque me causa gran curiosidad, el componente de familia no está ahí en ese momento en que la crisis de la persona está en el punto más alto. ¿Cuál es ese componente en el ciclo de violencia? Bueno, aquí hay varios elementos primero que hay que tener en cuenta. El primero es que esta persona que es agredida, digamos, sin darse cuenta, empieza a instalarse una dinámica
de pareja, de relación, que es normal, normal entre comillas, porque es donde hay un control en donde él totalmente, como lo describe Natalia, empieza a decirle dónde vas, qué haces, totalmente, digamos, se instala esa relación dentro de ese ciclo de violencia que se llama normalidad, que realmente no es normal, pero la víctima lo ve como, bueno, algo normal. De allí poco a poco van pasando sus mensajes, que son la palabra. El poder de la palabra es muy sutil, en donde día a día esa persona va escuchando el mismo mensaje, ya sea la manera como te estás vistiendo, estás provocando algo, me estás provocando que me enoje, no preparaste bien los alimentos, cada vez estás más gorda. O sea, palabras que cada vez se van instalando a ese nivel inconsciente. Y Y le ahí van es bajando la peligroso. autoestima. Totalmente van afectando Claro. la autoestima de esa persona. Entonces, claro, poco a poco, imagínate, va recibiendo esto y por más que la persona tenga fuerza, como Natalia lo dice, sí, yo puedo ser una persona fuerte y empezaba a buscar maneras, esta persona se va aislando, se va aislando. En el caso de ella, afortunadamente buscó una amiga, pero la persona se aísla. Entonces, cuando pasan esos momentos, la persona empieza como a decir, pues que yo soy la culpable. Y en este caso, con este hombre, que él se agredía a sí mismo también, atentaba contra su propia vida, entonces aún más la culpabilidad aumenta. Entonces la víctima se para desde un punto de vista de culpabilización, pasando después al miedo, en donde yo no puedo generar algo porque de pronto o él se mata o me mata a mí o qué pasa. O sea, la cabeza empieza a jugar una serie de escenarios, de películas, que allí es donde empiezas a hacer un daño grande, grande en la persona. Y empieza a hacer este ciclo que es normalizarse, reacción ante un acto de la persona, a justificarse y a veces se va a una luna de miel, que llama la luna de miel, que es en este caso cuando ella dijo yo me voy a otro país, él baja la guardia, él se vuelve más sumiso y de alguna manera hay una luna de miel en donde ella todavía cree y dice, bueno, él va a cambiar, yo creo que él va a cambiar y efectivamente lo creen, pero llega aquí y es otra persona de nuevo. Entonces allí es todo ese proceso que se va viendo en ese estudio del ciclo de la violencia contra género. Claro. Bueno, Natalia, ¿y qué pasa después de que esta persona va a la cárcel? ¿Cómo continúa esta historia de violencia intrafamiliar? Sale a los 2 días, empieza a llamarme, a acosarme, llorando, que yo le dañé su vida porque lo hice meter a la cárcel, su familia escribiéndome que por qué lo hice meter a la cárcel, que no era para tanto, que simplemente lo dejara. Empiezo a ignorarlo, a seguir con mi vida, a buscar ayuda de consejerías, pues por recomendaciones en el hospital, consejerías de mujeres abusadas, y eso hace que me empodere más porque abre mi mente o me hace abrir los ojos de, si hay un problema, está sufriendo violencia, eso no es amor, estás sufriendo. Durante ese mes sale de la cárcel, empieza a molestarme, a seguirme afuera de mi casa, donde yo estuviera, él me mandaba un mensaje y sabía lo que yo estaba haciendo, llorando. Mis amigas pues también desesperadas al ver la situación, decidimos llamar a la policía nuevamente porque tenía una orden de restricción. Lo encarcelan un mes más. Al salir, yo traté de tomar medidas de seguridad con mis amigas, de modo que siempre que yo llegara a mi casa estaba hablando por teléfono en caso de que le apareciera, porque sabíamos lo agresivo que era. Entonces había algo de seguridad pues para que yo no sufriera de eso, sufriera algún ataque por parte de él. Sale de la cárcel al mes y comienza nuevamente a acosarme, pero ya no era llorando pidiéndome que lo perdonara, sino que lo hacía de una manera amenazante. Me decía, no vas a estar conmigo, listo, o sea, la venganza no es buena, la venganza mata, entonces yo ya empecé con miedo a grabar las llamadas que él me hacía. Yo siempre estaba acompañada de alguien, entonces grabábamos las conversaciones. Todo se quedó así hasta el 31 de diciembre del 2013. Fui muy determinante con él, le dije, me vuelves a llamar, voy a llamar a la policía, este es un ultimátum. Se queda así, tranquilo, y el 2 de enero del 2014, vestido de mujer, entra a mi apartamento en el momento que yo le abro la puerta a una amiga. Mi amiga queda por fuera y
al escuchar los gritos, porque llegó inmediatamente a ahorcarme, estaba vestido de mujer, llega a ahorcarme, me golpea contra las paredes para pues, noquearme o dejarme inconsciente. Cuando yo vuelvo en sí, las personas que estaban afuera dicen que a los 10 minutos yo recupero el sentido y empiezo a gritar nuevamente. Él llega donde estaba yo en el suelo con un cuchillo en la mano y al ver yo pues lo que estaba sucediendo empezó a gritar y el teléfono a sonar y la puerta se escuchaban los golpes. Yo reacciono volteándome, yo estaba boca abajo, me volteo y él me pone una correa, un cable en la garganta para seguirme estrangulando y yo reacciono cogiéndolo de los testículos y él al verse debilitado me empieza a tapar la boca para que yo no siga gritando. Veo la oportunidad de morderle la mano, tenía sus testículos agarrados, entonces lo debilito totalmente. Me suelta y me dice, llama a tu amiga, porque ella estaba llamando a mi celular porque estaba afuera, entonces llama a tu amiga y dile que se vaya, que aquí no está pasando nada, que todo está bien, pero me amenazaba con el cuchillo en la mano. Wow. La llamo y inmediatamente contesta el teléfono y me dice, Nati, aguanta, ya la policía viene en camino, autoriza para que tiren la puerta. Y él amenazándome con el cuchillo me decía que no. Yo cierro mis ojos, pienso, bueno, si me mata por lo menos lo agarran. Le digo a ella sí y comienza a apuñalarme desenfrenadamente sin compasión. Dios santo. Cuando ya escuchamos que suena la puerta, él se para, me deja en el piso, se para con el cuchillo en la mano a escaparse por la ventana. En esas entra un hombre, forcejea con él, luego sale, vuelve y entra otro hombre a mirar cómo estaba yo. Yo todo el tiempo con la mano aquí, pues como deteniendo la herida, pues es como natural. Luego entra mi amiga y me ve tirada, pues la cara estaba súper ensangrentada. Yo estaba muy débil. Ella se ponía a llorar y yo digo, ya, esto no está bien. Entonces ya sentía que me estaba desmayando, yo me sentía muy mal. En ese momento llega la policía y después llegan los paramédicos. La policía se demora unos 45 minutos en llegar. Ellos llamaron todo el tiempo, la están matando, él está adentro, muchas cosas pasaron. Me desperto en una unidad de cuidados intensivos porque logró perforar mi pulmón y se me fue sangre a los pulmones, entonces estuve en un estado de salud muy delicado. Wow, qué situación tan angustiante y bueno, qué oportunidad para decir que a raíz de este ataque que ya sufrió y ante la demora de los primeros responders, o lo que se llama aquí las personas que responden en primera línea, que en este caso era la línea de los policías o de la unidad de policía. A raíz de este caso y ante la demora que hubo de atender esta súplica que hacían las personas que estaban llamando para pedir por Natalia, se generó un protocolo que hoy en día, ante la llamada de una violencia intrafamiliar, sea cual sea el nivel que fuere, se responde de manera inmediata como una alerta roja. Entonces, la historia de Natalia también cambió un proceso en el cual la policía responde de manera efectiva y su testimonio ha servido para que mujeres que están pasando situaciones difíciles pues puedan ser rescatadas de la violencia. Y quisiera pues con este tema seguir con Santa Marcela y preguntarle lo siguiente: ¿por qué crees que el componente de este agresor siguió buscando en esa mente, creando la estrategia, creando la oportunidad? Muchas veces, y antes en el previo de esta grabación, me decías que muchas veces estas personas han tenido experiencias del pasado, sus propias familias, donde se ha legitimizado que el niño ve a su padre violentar a la mamá y esto se vuelve un ciclo de vida. ¿Cómo es ese proceso emocional y psicológico del agresor que no puede parar y se convierte en un objetivo casi de vida, continuar con su agresión?
Bueno, aquí en este caso, digamos, como me estás preguntando, bueno, por el agresor hay una parte, como estabas diciendo claramente, que crecen en un contexto en donde hay violencia y la violencia es normal. A veces pasa que fue una madre que nunca pudo parar ese tipo de violencia y de alguna manera lo normal era que llegara el papá a la casa o borracho o le pegara o abriera de determinada manera la puerta y ya sabía que papá llegaba allí y era porque iban a haber golpes ese día. Entonces este niño se empieza a adaptar a ese mundo y de alguna manera al principio sí, es un niño asustado y cuando grande sigue siendo un niño asustado si no se trabaja por ese lado, pero entonces empieza a desarrollar esos mecanismos también de defensa en donde o reacciono y hago algo o me vuelvo también un agresor, que en muchos casos puede pasar, o lo contrario, o también me trabajo bastante, que digamos, desafortunadamente muchos no lo aceptan, muchos les cuesta, digamos, a nivel masculino, hablo más a esa parte de género, es un poco más difícil que acepten que ha habido una violencia o que su madre fue víctima, en este caso, pues que había pasado así. Entonces entren a una terapia para entrar en conciencia, decir, sí, tengo estos síntomas desde el pasado, tengo estos comportamientos, ¿qué hacer? Por otro lado, el caso de la víctima. Ahorita cuando estaba hablando de ella, las víctimas son muy mal entendidas y se vuelven a veces la revictimización, tanto por parte de la sociedad, a veces por parte de las autoridades también, que se banalizan ciertos casos, como ella decía, él se pegaba. Entonces aquí decía, no, los dos, estos son los dos que se están pegando mutuamente. Entonces, a veces el sistema, en ciertos casos, banaliza, pero digamos en este caso, gracias, digamos entre comillas, a esta situación y que ella tuvo la valentía de denunciar, se está arreglando ese protocolo. Ese protocolo es de que cuando usted escuche una llamada, inmediatamente reaccione, porque tristemente, ¿qué pasa? La gente banaliza y llegar a estos extremos, como fue el caso de Natalia, que es una sobreviviente. O sea, este no es Sobreviviente, un correcto. caso cualquiera, este es un caso realmente delicado en donde el hombre llegó a la acción, en donde él llegó a un punto en donde ya planificó hasta cómo vestirse y entrar a un apartamento en el cual estaba ella, que era su víctima. Y Entonces hay Sandra muchos Marcela, elementos quisiera ahí. contarte que adicionalmente a ese aporte tan importante que nos estás dando, hoy en día Natalia es la imagen de las mujeres sobrevivientes abusadas aquí en Ontario. Ella ha tenido la oportunidad de dar su testimonio para ayudar a otras mujeres que lo están viviendo y que necesitan el apoyo comunitario. Entonces, Sandra, te pregunto porque tú trabajas directamente con mujeres que sufren este terrible mal de la sociedad. ¿Cómo es ese proceso de ayuda comunitaria? Cuando llega una persona, ¿cómo se ayuda a la persona para que pueda liberar, que pueda contar su historia y que de allí parta un proceso de terapia y sanación? Bueno, hay bueno, y hay casos en donde es la urgencia, que en el caso de ella fue un shelter es un refugio para mujeres en donde las retiran a un lado, a un lugar seguro para mujeres, y allí ellas, digamos, están protegidas por un tiempo, mientras empieza a hacer un trabajo con ella terapéutico. Okay. Hay otro lado que son las mujeres que están en esos procesos que no están seguras y todavía dicen, ¿será que esto es violencia? No es violencia, que son los organismos con los que nosotros trabajamos, en donde las mujeres hacen actividades allí y de alguna manera hay una terapeuta y empiezan a hablar, hoy me dijo esto mi esposo, o mi esposo pasó con esta situación. Entonces ellas van dando elementos y uno también le va diciendo, va haciendo como el espejo de esa mujer y le va diciendo, pues mira lo que estás viviendo, para que ella caiga en cuenta de ciertos elementos y como ella dice, yo no sabía, cuando entró al centro de mujeres, ella no sabía que eran cosas que eran como, eso no es normal. Entonces, cuando ellas van tomando, se van empoderando un poco más de ellas mismas. Ya hay otros casos en donde ya son conscientes, pero están allí. ¿Qué pasa? Allí también hay otro proceso de acompañamiento, porque la idea no es juzgar, no es decir, No. usted tiene que dejar, hacer esto, porque de ahí no sirve la terapia. Pero a veces hay que adaptarnos a esa realidad que está al frente. Entonces hay momentos en donde el acompañamiento es como, vamos a visitar esas heridas, vamos a reunirnos, la persona decide hablar, que eso ya es bastante. Hay mujeres que a veces están encerradas en lugares en donde yo recibo a veces llamadas donde las mujeres me llaman desde el garaje de la casa porque no pueden hablar, no pueden simplemente hablar. Entonces, tener ya un espacio donde puedan ir y expresar ya es un proceso
terapéutico que va rumbo a esa sanación. Va poco a poco, pero como les digo, esto no es de la noche a la mañana. Ella lleva 6 años, Natalia nos viene a contar que lleva 6 años en este proceso y las heridas están allí, pero ellas se van transformando. Natalia, ¿y cómo han sido esos 6 años? ¿Qué ha pasado a partir de ese momento en que esta expareja es encarcelada? ¿Cómo ha sido tu proceso de vida y cuáles han sido esas luchas que te ha tocado vivir? ¿Y cómo ha sido ese proceso de poco a poco venir sanando esas heridas que te dejó ese pasado? Las heridas siguen ahí, como decía Sandra. Pero al principio, meses después de lo que pasó, uno no lo ve así, simplemente trato de matarme, salí del caso de abuso, pero emocionalmente no estaba bien. Conocí otras personas, pero como seguía en consejería con mujeres abusadas, yo ya veía síntomas en otros hombres que indicaban que iba a haber un abuso, porque aún estaba vulnerable y ellos se aprovechan de esa parte vulnerable para caer en lo mismo. Entonces el error no era mío, yo entendí que no era yo la que estaba fallando, sino que hay hombres abusivos que buscan esa persona sumisa que se deje manejar. Tuve pues relaciones que no funcionaron, eso me deprimió demasiado, las pesadillas, yo tenía pesadillas horribles y traté de suicidarme varias veces porque no encontraba esa paz interior o no encontraba como esa reconciliación o como que mi vida fuera la misma que era antes. Tengo un bebé y ese es el motivo por el cual yo digo me tengo que parar de aquí, tengo que buscar la manera de rehacer mi vida. Sola, porque estaba completamente sola, pues mis amigos, la amiga que me salvó me apoyó mucho, entonces con ella saco a mi hijo adelante mientras mi mamá llega. Mi mamá llega, mi hermana siempre pendiente, pues económicamente, salgo adelante, empiezo a estudiar gracias al apoyo de mi mamá, termino mi high school en Canadá, que no fue fácil, Claro. y decido estudiar cosmetología. Vi que no sanaba, vi que no quería seguirlo haciendo, entonces busco algo que me llenara y fue el diseño de modas. A pesar del estigma social, a pesar de los juzgamientos, del cuestionamiento de la gente, me rechazaban, inventaban historias, el estigma de que una mujer joven, que tiene cirugías plásticas, que se viste de manera sexy, tiene que ser abusada porque algo hizo. Ese es el estigma de la gente. A pesar de todo eso, seguí siendo yo, seguí sintiéndome como quería y empoderándome a mí, siempre que me siento en una reunión, yo hablo mi historia y escucho a otras mujeres y de 10 siempre hay 2 que han sido abusadas. Entonces eso me retroalimenta y me siento pues como orgullosa de haber salido en la campaña porque eso te reafirmó que no estabas sola, que era algo que infortunadamente es algo que se está dando y es de manera común, que no debería ser, pero está pasando. Sí, y que por medio del testimonio empodera y motiva a otras mujeres a que no es posible, o sea, el amor no duele, entonces eso hace que ellas tomen la decisión. Sí. Sandra, ¿tú qué opinas con respecto a lo que está diciendo Natalia? Sí, yo veo que ella está hablando allí de las terapias grupales. También esto es otro tipo de terapia también que se realizan también en estos organismos, en donde varias mujeres deciden reunirse, hablar, romper ese silencio y a veces a través de simbolismos, de actos simbólicos, digamos. Ellos, por ejemplo, en estos días hicimos uno en donde las mujeres escribían esa situación que vivieron y al lado del río, en una pequeña fogata, quemamos ese papel, esa herida, y varias mujeres se sintieron identificadas, sintieron sobre todo que no están solas, sobre todo esa parte. Por eso les digo, yo a veces les hago mucho hincapié en no se queden solas. Ella, afortunadamente, Natalia buscó una amiga. Busquen siempre en quién tienen que confiar, alguien que ustedes tengan un acceso al exterior, porque esa persona les va a hacer por lo menos un poco ver la dimensión diferente a esa percepción que se está creando al interior. Y en esa percepción
quisiera que tú nos ayudaras porque cuando estábamos hablando igualmente en el previo, tú decías que qué importante tener una persona de confianza y crear unos simbolismos que ayuden en un momento de emergencia a que se activen esas señales y que esa señal sea lo que puede salvar la vida de la persona. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es esto del acompañamiento de una persona de confianza para una persona que está sufriendo abuso intrafamiliar. Por ejemplo, a ver, cuando estás hablando ahorita de crear, por ejemplo, unos simbolismos, es como, ¿qué símbolos quiero decir? Es más a nivel de cómo decirle a la persona, a la amiga o a la persona que tiene alrededor, ¿cómo puedo yo avisar si estoy en peligro? ¿Cómo si estoy encerrada? Entonces hay gente que dice, bueno, utilicemos un mensaje de texto. Hay gente que dice, bueno, tú me haces una llamada y si es un timbre, significa tal. Son como, digamos, códigos, Que fue lo códigos que que pasó con empiezan Natalia. Natalia con su efectivamente. amiga, que si no hubiera estado esa amiga, básicamente Natalia no estaría aquí con nosotros, ¿cierto, Natalia? Efectivamente, eso es, y muchas personas no lo han hecho. Muchas personas dicen, yo todavía no, hasta y banalizan, dicen, no, eso le va a pasar, eso le va a pasar. No, creen ese tipo de mensajes y de códigos ante ellas, porque hay unas mujeres que dicen, no, yo no voy a un centro porque es decisión propia. Cada persona O me es, da vergüenza, o el qué dirán, o mi sí, familia, o ¿qué esto. van a pensar los demás sobre todo Claro. eso? Y ahí ¿Tú qué están. piensas de esta parte, Natalia? Que quisiera Ujú. preguntar, ¿qué piensas de ese estigma que viviste y cómo lo has podido afrontar? Porque no es fácil sentirse señalizado o, como tú bien dices, una característica física, que de hecho eres una mujer muy bonita, muy joven, podía tomarse como no, pues es que ella es provocativa o ella está buscando esto por esto o aquello. ¿Cómo ha sido para ti darte a ti misma esa fortaleza para empoderarte y decir, aquí estoy, esta es Natalia y yo voy a salir adelante frente a cualquier circunstancia? Con terapias Con y terapia. tocando mucho, mucho la parte espiritual y emocional de lo que ha hablado Sandra. Y encontrar esa manera, esa terapia propia. Unas Ujú. personas hacen ejercicio, otras personas cantan. Yo lo encontré en el arte y el diseño. Y esa fue mi terapia. Yo dije, tengo hijos, yo tengo que estar bien por ellos. No me Claro. importa más lo que diga la gente. Soy yo sé quién soy, mi familia me conoce y amor propio, amarse mucho, mucho. Qué lindo lo que estás diciendo. Y con esto de encontrar su propia terapia, Sandra, ¿cuáles serían esos pilares para este proceso de sanación? Ya apuntaba uno, Natalia, que es el proceso espiritual. ¿Cómo entender ese proceso espiritual frente a al sanar las heridas del pasado o recuperarse de esas heridas? Porque como dice Natalia, la herida quedó, de pronto Ujú. dejó una marca en su cuerpo, pero cómo hacer que esa herida sea un símbolo, más no una herida abierta. Entonces, cuéntanos cómo es ese proceso espiritual y de ahí cómo se puede partir para ir hacia el otro lado, sanarse. Bueno, Mafe, ese proceso espiritual parte de las creencias, de la persona que uno tiene al frente de uno. Hay personas, digamos, que creen en Jesús como un sanador. Entonces, partimos de esa creencia con ese respeto a lo que cada una piense, sienta y crea. Y empezamos a hacer terapias de visualización, como, digamos, ese ser que ellos tienen, digamos, como un sanador, empieza a entrar en sus vidas, empieza a producir un cambio y un proceso terapéutico en esta persona. Entonces, ¿cómo? Hacemos visualizaciones. Hay gente que, digamos, cree en las terapias holísticas como las terapias de luz, las terapias energéticas. Entonces, son todos estos estados, como les decía yo, de la modificados de conciencia, en donde la persona está en un estado más de relajación y allí vamos entrando poco a poco y vamos visitando esa situación para que se vaya sanando. Y cómo va pidiendo perdón, perdón a sí misma, empezando Qué por eso, por importante. uno mismo, perdonarse a sí mismo, por todo eso que se ha vivido, por todo eso que uno mismo ha negligido muchas veces o ignorado, o por todo eso que uno se ha culpabilizado, y de allí pasar a perdonar también al otro o a la otra.
que nos han Claro. hecho daño. Y eso parte desde los seres de la infancia, no Qué solamente es ese agresor o agresora del presente. Eso viene por un comportamiento, un patrón de comportamiento de años. Entonces, ¿cómo hacer eso desde ese proceso? Realmente son unas terapias muy lindas porque allí es donde tú ves esa fuerza espiritual, esa fuerza interior que sale, que es algo misterioso que sale, es más fuerte de esta dimensión humana. Claro, De esta el dimensión. poder está dentro de ti, buscando el canal espiritual. Natalia, ¿cómo ha sido para ti todo este proceso? Yo sé que tú eres una nueva emprendedora y quiero felicitarte. Ella tiene un emprendimiento que esto no trata de ser una publicidad, pero sí trata de ser un reconocimiento a Natalia Jiménez, que ha luchado por sacar su vida adelante, sus hijitos, y ser la mejor versión que es ella. Quiero que le cuentes a todos nuestros seguidores, porque hay que tener en cuenta, amigos, en todos los países hay unidades de apoyo. Por favor, búsquenlas. Está en la policía, están incluso en los mismos barrios, comunidades, las iglesias. No duden, vayan, busquen ayuda, no se queden callados, porque no queremos que siga la campaña de no una más, no una persona más. Aquí están hombres y mujeres involucrados, porque la violencia no tiene género. Entonces, Natalia, yo quiero que tú les cuentes a todas estas personas que yo sé que les está llegando este mensaje de corazón, cómo has hecho tú con tu emprendimiento a través de ese arte que te está sanando, cómo has hecho tú y qué es lo que estás haciendo, porque también va a estar en la cajita de descripción, al igual que la información de Sandra, para que si ustedes tienen una consulta, por favor la hagan. Este es un medio que está hecho con amor para que ustedes tengan una posibilidad de entender que el poder del corazón está en nosotros mismos y que nosotros podemos hacer una versión de nosotros mismos la mejor que podamos a través de un pensamiento positivo. Entonces, cuéntanos, Natis, qué es lo que estás haciendo en estos momentos y en qué estás trabajando. Tengo una empresa que se llama Curuba, es una marca de ropa personalizada, hecho a la medida, y básicamente surge en la idea de emplear mujeres que han sido abusadas, que no tienen el idioma, o nuestras mamás y abuelitas, para ayudarles con su salud mental porque están encerradas cuidando a niños o no hablan el idioma, entonces no pueden trabajar. Esa es como la dinámica y la filosofía. ¡Qué bonito! Solo estando mi mamá y mi hermana, estamos las tres trabajando porque no tengo recursos para más equipos o contratar gente, y estoy pues en esa búsqueda de una organización que nos apoye. Y bueno, ya saben, organizaciones, apoyar a Curuba, ¿cierto? Sí. Así es. Bueno, Natalia, me encanta esto que nos estás contando de esta sanación. Quisiera que en estos pocos minutos o bueno, segundos que nos quedan del programa, Sandra, me dieras 3 tips importantes para una mujer que en estos momentos está sufriendo, un hombre que está sufriendo abuso, y dónde debe ir, qué debe hacer en 3 primeras instancias, por favor. Primero, siempre está la policía. Si hay una urgencia, siempre está la policía. No se aíslen, busquen una persona de confianza, es lo más importante. Y tómense el tiempo de visitar los recursos, donde están, en su barrio, el lugar donde viven, donde llegan, investiguen qué hay alrededor. Exacto. Y Natis, unas palabras finales antes de irnos de este charlando con Mafe, no sin antes mandarles un beso inmenso, agradeciéndole a Sandra Bustamante por esta increíble testimonio de su experiencia, y a ti por tener la valentía, por ser una mujer que admiro tremendamente y me hace un honor que hayas estado con nosotros. Entonces, antes de despedirnos, 3 consejitos rápidos y no sin antes decirles gracias por apoyarnos tanto. No aceptar ninguna clase de abuso emocional, físico, nada. El amor no duele. Si usted se siente humillada, triste, herida, eso no es amor. Termine la relación por usted, por su amor propio, por el de sus hijos. Okay. Nosotras solas podemos salir adelante. ¡Qué hermosura! Entonces, mis amigos, les mando un beso de corazón. Compartan este testimonio de vida porque yo sé que les va a ayudar. Y a las 2, muchas gracias, las quiero mucho. ¡Chao, chao!